noches, complacido una vez más de saludarle en esta noche lluviosa, 2 o 3 días en Moca y prácticamente en todo el país, con muchas lluvias. Hay que cuidarse, señores, porque en estos tiempos la gripe anda pululando por todas partes. Nosotros, pues, en este compromiso que tenemos con ustedes, en Ni Más Ni Menos, hoy dentro de la justicia, que es una producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, y que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche por su canal. La buenas noches a Chesner Calcaño, nuestro coanfitrión en este espacio, y con él también la buena noche a alguien que nos había prometido que iba a regresar pronto cuando estuvimos con él aquí en este espacio, y pasaron 6 años. La buena noche al magistrado, procurador fiscal, en ese entonces era defensor público, Michael José Taveras. La buena noche para ustedes. Muy buenas noches, Saturnino Muñoz, Chesner Calcaño. La verdad que ustedes son ni más ni menos, ¿eh? Ya hoy hace casi 6 años que estuve por acá, cuando me dieron la bienvenida a este gran programa que manejan términos objetivos en cuanto a opiniones críticas jurídicas. Me siento muy orgulloso de estar con ustedes, me siento en familia nuevamente para participar con ustedes. Sí, buenas noches, licenciado Saturnino Jesús Muñoz, y contigo, bueno, saludar a mi hermano Michael Taveras, que nos acompaña. Yo cuando hablábamos fuera del aire, creía era que hacía 6 años que él había venido de manera consecutiva, pero no, era que tenía 6 años que no venía, y que, bueno, parece que viene con nuevos, vamos a decir, nuevos aires, porque como el ser humano evoluciona y cambia cada día, como decía Heráclito de Leas, que lo único que se mantiene constante es el cambio, y en el río que te bañaste ayer no es el mismo que te bañas en la mañana al día siguiente. Entonces, pues tenemos un ser humano renovado en todos los sentidos. Esta noche, Nino, Michael, tenemos que felicitar a la primera dama de este programa, a la licenciada Marlenis, que es la encargada del despacho penal de Moca y quien es la pareja y esposa, ¿no?, de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, quien es el productor ejecutivo, ¿no?, de este programa, y que nos da la oportunidad de estar acá en Ni Más Ni Menos dentro de la justicia. Le enviamos un caluroso y afectuoso saludo a esa gran batalladora que ha sido un ente importante en esta, ahí la vemos en pantalla, en todo este periplo que se ha vivido en estos momentos de las audiencias virtuales y el COVID y todo. Bueno, nosotros que hemos tenido que compartir con ella sabemos el gran trabajo que hace, así que espero que Marlenis inicie todas unas patronales por lo que queda de este mes y que disfrute de su cumpleaños. Así que le enviamos todos un caluroso, afectuoso saludo a Marlenis y con él también a Ramón Arturo Méndez. Sí, a Marlene Tavares, ha soportado, ¿verdad?, a Ramón Arturo todos estos tiempos, que a veces sabemos, y a veces los muchachos se ríen aquí en el canal, y que es medio fuerte, medio cacarrabia, y ella ha sabido, pues, lidiar con Ramón Arturo, que es un hombre maravilloso, ¿verdad?, buenísimo. Ella puede dar fe y testimonio de eso. Le auguramos muchísimos éxito, y digo éxito porque sabemos que ha seguido siempre creciendo, siempre hacia adelante. Empezó ahí en esta jurisdicción y ya es, pues, la encargada del despacho, que es un puesto de muchísima importancia en un tribunal. Es como el alma, ¿verdad?, la que organiza todo lo que tiene que ver con las audiencias, todo lo que son los procedimientos de los casos que se someten, y queremos que desde ahora ya y hasta diciembre, y que llegue el nuevo año, que siga celebrando. Muchísimas felicidades, Marlene, desde aquí, porque tú eres la primera dama de este espacio. Felicidades, Marlene. Sí, nosotros quisimos invitarlo varias veces, pero hoy ya está con nosotros Michael para tratar un tema que es importantísimo. Nosotros al inicio de este espacio, y ya hace 7 años, empezamos con Elizabeth, que cada cierto tiempo y por lo menos una vez al mes viene a tratar temas en cierta forma relacionados con lo que es la defensoría, ¿verdad?, y el trabajo que realizan los defensores. Y también así, pues, traíamos diferentes procuradores fiscales que venían a hablar de temas relacionados con el Ministerio Público y su labor. Y hoy quisimos, Chesner, que Michael esté con nosotros, porque ha sido un defensor de los mejores que ha tenido Moca, y como fiscal, pues, ni decir, ha pasado por todos los departamentos
de la Procuraduría Fiscal de Espaillat. Ahora está en el Departamento de Investigación de la Procuraduría Fiscal de Espaillat. Y queremos hablar de investigación. Yo estuve viendo que en el Código Procesal Penal Dominicano la palabra investigación figura 88 veces. Y precisamente empieza en el artículo 88 del Código Procesal Penal Dominicano. Y una palabra que esté 88 veces escrita en una norma es porque es importante. Y de eso vamos a hablar hoy, de investigación, qué hacen los fiscales, para qué sirve la investigación y de todo. Y eso vamos a estar hablando con ustedes después que vayamos a una breve pausa comercial, así que no le cambien. Feliz Navidad. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos acá con Chesner Calcaño y con nuestro invitado especial, que es el jovencito aquí presente, Michael Taveras. Chesner. Sí, realmente un tema que tú anunciabas antes de la pausa, y un tema importante, como tú decías, que la palabra investigación se mencionaba tantas veces en lo que es el Código Procesal Penal, no es casualidad, y es porque se supone que todo el proceso del código, lo que quiere salvaguardar en materia penal, pues inicia con un proceso investigativo. Entonces, hay algunos elementos que nosotros queremos refrescar, y para eso hemos traído a una persona que tiene vasto conocimiento en el área y que nos va a hablar un poco de eso. Y yo creo, Michael, que sería bueno hablar de un poquito. Quizá hay gente que duda de la utilización del método científico a la hora de la investigación. ¿Cuáles son esos elementos que se toman en cuenta a la hora de llegar a una escena? ¿Cuáles son elementos también que tú entiendes que deben superarse? Porque el ente que primero llega es la policía preventiva con respecto al aseguramiento de la escena. ¿Cuáles son las primeras horas importantes y cuáles son los datos, ¿no? ¿Cómo se van recolectando los datos? Yo creo que eso es un elemento por donde podemos iniciar la conversación. ¿Cuáles son los primeros momentos de la etapa investigativa? Mira Chesner, Saturnino Muñoz, que de hecho yo diría que no sé por qué quedó en el medio, debería estar en los laterales, porque sí, yo creo que usted tiene más conocimiento que yo, tanto por la experiencia que tiene mi tutor, que todavía le sigo diciendo, mi mentor, Saturnino Muñoz, y también Chesner, que antes de ser Ministerio Público era investigador público también de la Defensoría. Es decir, que me metieron en el medio. Pero miren, esa repetición que hace el Código Procesal Penal en cuanto a la investigación, de hecho no es al azar. Es establecer de la importancia de lo que es una investigación. Y para hablar de eso, es bueno saber qué es una investigación. Porque hay diversos tipos de investigación, que es la investigación informal o la que hacemos a diario, ¿verdad? Sin ser investigadores y nada de eso, las que hacen muchas personas que no son científicos, ¿verdad? Y también lo que es una investigación científica y lo que es una investigación penal. Bueno, entrando de lleno, lo que es una investigación informal, podríamos decir que es una actividad humana donde ese procedimiento de búsqueda para determinar a sí mismo lo que es la demostración de un hecho o de la verdad se hace de forma llana, mientras que la científica es un procedimiento, dicho sea de paso, científico, que con aplicación de métodos para determinar la ocurrencia de un hecho o asimismo la explicación de una interrogante, pero de forma racional. ¿Entendido? Entonces, si partimos desde esa particularidad, desde esos protocolos de lo que es una investigación científica que llevan consigo los métodos a aplicarse, una investigación penal es una investigación científica. ¿Por qué es una investigación científica? Bueno, porque se aplican los métodos científicos, aplicados asimismo también en componente de lo que es una norma jurídica penal para demostrar un hecho y asimismo la culpabilidad de alguien o la demostración de algo, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Esa investigación penal lleva consigo unos estándares, unos principios que se deben de regir. Como tú hablabas ahorita en tu intervención, que hablaba del término de la falibilidad, ese es uno de ellos. Pero el principal de todo es la racionalidad. Una investigación penal que no tenga razón, es decir, que no se aplique la lógica,
no es una investigación. Estaríamos hablando de meros caprichos, de situaciones medalaganarias, sin una búsqueda constante de algo, ¿verdad? Objetiva. ¿Qué resulta? Que aparte de esa investigación, de ese principio racional, viene el principio de la verificabilidad, que es otro de los elementos muy importantes de lo que es una investigación penal. ¿Por qué de la verificabilidad? Bueno, porque todo hecho penal, todo hallazgo de un hecho debe de ser verificable a través de elementos de prueba que puedan corroborar la existencia de esa tesis que se quiere demostrar a través de ese hecho penal, ¿verdad que sí? Pero aparte de la verificabilidad viene el factor falible. Es decir, esos elementos de prueba que puedan demostrar la existencia de ese hecho y que pueda corroborar, debe tener consigo también ese margen de error. Y si se sostiene de ese error y si se puede establecer que existen elementos que puedan contradecir lo mismo, no se pueden esconder, deben de demostrarse. Y el último principio es el principio de legalidad. Es decir, esos elementos de prueba que se ha recolectado debe estar consigo a través del debido proceso. Es decir, antes de abordar esa particularidad del Ministerio Público, es bueno saber lo que es una investigación penal y qué se lleva consigo. Bueno, a través de eso viene de lo que es el ciclo de la investigación, que aplicando esos principios llega, por ejemplo, lo que es la noticrimen, ¿verdad? La noticia criminal, que ya sea a través de oficioso, a través de una denuncia, una querella o de apoderamiento directo del Ministerio Público. Luego de que ese Ministerio Público tenga esa información, inmediatamente diseña ese equipo de trabajo. Y luego de diseñar ese equipo de trabajo viene la planificación. Por eso es que es una especialidad sistemática a través de métodos coordinados de un Ministerio Público capaz que diseña esa investigación como lo demanda la ley, ¿verdad? Ahora bien, Chesne, Saturnino, ¿con qué se come eso? Que podría decir la persona, ¿verdad? ¿Qué podemos entender con eso? Bueno, es lo siguiente. Ese Ministerio Público profesional, ese investigador, que a través de la Constitución Dominicana, el Código Procesal Penal y también la Ley Orgánica del Ministerio Público, le da la facultad autónoma de ser el director funcional de esa investigación. Eso aparte de los diseños, ¿verdad?, de la política de investigación. Esta parte de lo que es ser director funcional de esa investigación no es solamente mandar, no solamente decir, mire, usted tiene que hacer esto. No es solo subir los pies a un escritorio, y no es que estoy criticando nada, ¿verdad? Porque aquí somos profesionales. No es solo recibir lo que un policía o de una agencia de investigación le lleve. Es más que eso, o no es eso. Dirigir de manera funcional una investigación es que esa investigación funcione a través de los estándares del debido proceso. O como dice Klaus Rossin, que dice, ¿qué es la investigación del Ministerio Público? Bueno, es tener el señorío, así mismo lo dice, de los procedimientos de investigación. Es ser amo y señor, es dirigir, es ser el arquitecto de ese gran trabajo que se va a establecer. ¿Pero con quién se establece? Con los policías, con los investigadores, porque el Ministerio Público no es el investigador, el fiscal no es el investigador, y es bueno que está claro con eso. Aunque ustedes hablaban ahorita de la repetición, ¿verdad que sí? Y de lo que establece la Constitución, y como también establece la Ley Orgánica, que en pocas palabras el Código Procesal Penal dice algo que tal vez la Ley Orgánica no lo dice la Constitución. También dice, y me voy a contradecir, que aparte de ser la dirección funcional de investigación, practica u ordena esos actos de investigación. Entonces podrá decir, pero venga acá, pero sí. Si practica y ordena esos actos de investigación, entonces investiga. Bueno, es que ser director funcional de investigación es ponerse la ropa del investigador. Es ir al hoyo. No es recibir las cosas así como se las traen, ¿verdad que no? Es introducirse en cuanto a lo que es las pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque
el Ministerio Público debe estar al frente y ser el director funcional? Bueno, porque va a ser un Ministerio Público, aparte de ser creíble, va a ser un Ministerio Público de manera óptima, ¿verdad? Convencido del trabajo. Es saber qué se hizo y cómo se hizo. ¿Para qué? Porque el Ministerio Público es la persona que va a estar empoderada de que ese elemento de prueba, ¿verdad? Que sí, obtenido, que se va a demostrar la culpabilidad de alguien, debe ser coherente cuando esté en estrado. Y hay una parte, magistrado, importantísimo de lo que usted señala en cuanto a poner en manos del Ministerio Público la investigación y la dirección funcional. Es también porque el Ministerio Público está llamado por la Constitución y por la norma procesal a garantizar derechos. Y siempre fue una queja, por razón o sin razón, el decir que las investigaciones lo hacían los policías. No es que estemos criticando que lo hacían los organismos de investigación o algunas agencias como la DNCD, el DICAN y otras agencias investigativas que existen, y que no se le garantizaban los derechos. Y muchas veces se convirtió eso en un canto, que aún se garantizaran esos derechos, como hubo cierto descrédito, ¿verdad? Se establecía que no se garantizaban los derechos. El Ministerio Público también, además de todo lo que usted está haciendo alusión, es un garante, y el Estado le pone en sus manos garantizar los derechos para que en esa investigación todo lo que se vaya obteniendo se obtenga de manera lícita, como usted establecía, en el debido proceso. Y para que el juez dice, usted es el director y usted también es el responsable de que el producto de esa investigación sea algo bien realizado, sea depurado. Usted va a investigar un hecho, pero usted lo que no está buscando un culpable directamente, o sea, para decir este es el culpable, no. Tiene que buscar el que cometió el hecho para ser enjuiciado en un proceso, y de ahí también deviene mucho la importancia de lo que usted establecía. Mire, un Ministerio Público no es el ente del eco. Un Ministerio Público es aquel que demuestra la existencia de algo, ¿verdad que sí? ¿Qué resulta? Que es muy fácil, ciertamente, servir de eco. Pero como usted hablaba, ¿verdad? Ese Ministerio Público que está garantizado por normativa constitucional, ¿cierto, Chesney, verdad? Establecer lo que son las garantías mínimas de un debido proceso. Es como ser juez, señores. En esa parte, por eso es que el Ministerio Público en la investigación es objetivo. Ahora bien, terminada la investigación, ya eso es otra cosa, porque va a demostrar de que esa investigación es como se ha planteado, y ahí viene la parte de lo que es la imparcialidad, y luego en la etapa intermedia o la audiencia preliminar ya no es imparcial, ya es parcial a su investigación hecha, ¿verdad que sí? Exactamente. Pero ¿qué resulta? Esas agencias que ciertamente son auxiliares del Ministerio Público están bajo la dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público ordena que se haga una investigación, ¿verdad que sí? Pero aparte de ordenar, va a supervisar, va a vigilar de que esa investigación sea basada en los estándares del debido proceso. ¿Por qué? Porque ya usted lo ha dicho, Saturnino Muñoz, y así mismo lo ha pensado Chesney, es porque es el que va a dar la cara, no tanto a la víctima, porque es nuestro principal factor, ¿verdad que sí? Velar por los derechos de esa víctima, como también lo de los ciudadanos, porque el ciudadano a que se le imputa algo, o al ciudadano investigado, es un ser humano. Y el Ministerio Público está para garantizar eso. Y tú sabes que eso es un elemento que yo siempre me gusta enarbolarlo en audiencia. El Ministerio Público no representa a la víctima. Es un error. Ha sido un error. Un error que yo creo que mucha gente le hace eco y le molesta cuando uno dice eso. Pero no representa a la víctima, representa al Estado. Porque muchas veces la víctima, en muchos procesos, busca resarcimiento económico. Pero al Ministerio Público no le interesa el resarcimiento económico. Al Ministerio Público le interesa que esa persona que cometió un hecho salga renovado. Y muchas veces vemos que la víctima dice, pero porque usted, como dicen, el fiscal se cogió el caso para él. ¿Pero por qué? Porque el Ministerio Público debe velar porque ese ente que cometió un hecho típicamente antijurídico no vuelva a la sociedad sin renovarse y vuelva a incurrir en un acto delictuoso que daña a otra tercera persona que no tenía que ver con este hecho.
Por eso yo siempre digo, no es que el Ministerio Público vela por la víctima, no vela por el imputado, vela por los familiares de la víctima, por los familiares del imputado, por sus propios familiares también vela, porque cuando sale un ente a la calle que ha cometido un hecho y no se le hace justicia a ese hecho, pues esa persona puede mañana incurrir en una actividad delictuosa que termine lacerando los intereses de un familiar hasta de uno mismo. Entonces, con eso de la investigación, es importante que tú establezcas que realmente el Ministerio Público en principio no es el investigador, aunque normativamente se le ha enviado al Ministerio Público en convertirse en parte de la investigación. El Ministerio Público tiene que desarrollar algunas actividades que en otros países, debemos decir, son hechas directamente por la policía. Y ahí conecto con el comentario que hacía Saturnino. El problema es el descrédito institucional que ha hecho que el Estado coloque al Ministerio Público junto con la policía a hacer actividades procesales que deben ser solo de los entes investigadores, que son las agencias investigativas, que son las agencias policiales. Pero aquí tenemos cierto déficit. Por ejemplo, si ustedes ven en la serie, en las películas, las órdenes de cateo, que es lo que nosotros llamamos como allanamiento, lo que pasa es que en las órdenes de cateo no se tiene algo preciso para buscar. Se va a verificar, se va, como dice uno en materia de contrainterrogatorio, cuando se hace una pregunta que usted no sabe la respuesta, se va a pescar. En órdenes de cateo, la policía tiene una intuición, no una idea acabada. Dice, vamos a catear la casa de fulano, de Juan, porque hay ciertos elementos que entendemos que son importantes para una investigación. Y la policía no va con el Ministerio Público. Él va y solicita la orden directamente al juez. Y el juez es tramitada esa orden a través del fiscal, pero el policía no va acompañado del Ministerio Público. Y lo que se encuentre ahí, haya fiscal o no haya fiscal, eso fue lo que se encontró, porque hay un asunto de credibilidad policial. Yo recuerdo un texto que yo estuve hace tiempo viendo, y siempre lo utilizaba cuando era defensor en audiencia, que es de José Daniel Cesano, un profesor peruano, que él decía, haciendo una crítica al juez de instrucción, que los jueces de instrucción existen donde no hay un ministerio público que es completamente objetivo o que no cumple completamente con la objetividad. Y usted dirá, ¿cómo va a ser y por qué? Bueno, y ahí tenemos nosotros la ley 107.13 y lo que es la demanda que puede sobrevenir sobre un ministerio público que no haya sido responsable en colocar una investigación adecuada. Y ahí va lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado, llevar una acusación a juicio y quererla sostener sabiendo que esa acusación no tiene peso. Si en el momento que los ciudadanos entiendan, cuando usted lo absuelvan y le digan, no es por falta de prueba, porque cuando usted le dicen, a usted lo estamos absorbiendo por falta de prueba, queda la duda si usted hizo o no lo hizo. O por suficiencia, que utiliza exacto, mucho cuando hay insuficiencia probatoria, ahí queda la duda si usted hizo o no lo hizo. Ahí nos están diciendo el juez. Yo he visto casos, yo no lo veo muy prudente, pero he visto casos, Michael y Nino, donde el juez dice, yo tengo la convicción de que usted lo hizo. Es que aquí no están las pruebas. Lo que pasa es que aquí no está la prueba. Sí. Está mal, yo lo veo mal, pero yo digo, ¿en base a qué te creaste la convicción? Me pregunto, pero sí lo he visto en audiencia. Sí, eso. sí, se ha visto. Entonces, cuando dicen que no hay prueba, no es que usted no es culpable. Ahora, cuando usted lo absuelven porque el Ministerio Público no pudo probar que usted cometió el hecho, entonces ahí hay un problema. Porque ahí está diciendo, hermano, usted lo sometieron de manera injusta. Y ahí puede sobrevivir un resarcimiento. Entonces, rescatando eso del juez de instrucción, existe el juez de instrucción para controlar la investigación que el Ministerio Público debe controlar a los policías. Es un asunto, el juez de instrucción existe para eso. En Estados Unidos, y tenemos nosotros que tener el derecho anglosajón como parámetro en ese sentido, Michael y Nino, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con exclusión probatoria, lo que tiene que ver sobre manejo de prueba, debido proceso de manejo de prueba, viene del derecho anglosajón, sí. Donde en Estados Unidos las pruebas se excluyen para sancionar la actividad policial. ¿Y qué pasa en Estados Unidos cuando un fiscal ve que un caso no tiene fundamento? El principio del fiscal lo que trata es de hacer un acuerdo, de salvar por lo menos esa parte ahí. Pero si no, si el fiscal ve que el caso no tiene posibilidad de ganancia de juicio, lo retira. ¿Y ustedes saben por qué es eso? Porque si el caso se cae en juicio, al fiscal lo llaman y él tiene que responder, porque esa persona que es descargada tiene posibilidad de demanda.
Sí, el 135 no lo establece, el Código Procesal Penal, lo que tú hablabas, la responsabilidad institucional. Ahí entra fuertemente esa parte. Y eso es un elemento, nosotros el otro día lo tratábamos en un programa, es un elemento que la gente no le ha sacado filo a eso, pero es algo de exhortar. Otra cosa también, Nino y Michael, que a nosotros no hace ruido, es que nosotros no tenemos policía judicial aquí. Nosotros no tenemos policía judicial. DICRIM, a mi juicio, DICRIM, DNCD, DICAN, deberían estar adscritas a la Procuraduría. Y solo mantener en la policía lo que es policía preventiva, prevención. Para nosotros formar mejor a esos entes investigadores y que ellos solo respondan al Ministerio Público directamente. Y yo creo que con eso no se va a necesitar ni que el fiscal ande para arriba y para abajo con la policía. Porque si ellos responden directamente al Ministerio Público, ellos van a tener conexión directa con Procuraduría. Y un entrenamiento acabado, porque también hay lo que se llama el don de mando en las instituciones castrenses. Aunque el fiscal sea el director, y ustedes que han estado ahí, Chesney también, que recién estuvo también en investigación en la policía, sabe muchas veces lo difícil que es que un policía que se entiende que es policía preventivo, o un policía que está en investigaciones criminales o en una agencia de eso, si un fiscal, no voy a decir que lo ordena, pero lo instruye, ¿verdad?, a hacer una diligencia procesal en busca de una prueba, en una investigación, y viene un oficial de más rango que él y le ordena, porque ellos no instruyen, ellos ordenan entonces otra cosa, el fiscal prácticamente se quedó sin ese auxilio ahí mismo. Entonces, esa parte que Chesney habla, que está en el Código Procesal Penal Dominicano, lo que pasa es que no se ha puesto en ejecución, sería importantísimo, porque habría, como en Estados Unidos, Costa Rica, Chile, que habría una verdadera un trabajo conjunto. De hecho, allá en esos países los casos son de los policías y del fiscal, el policía que lleva el caso y el fiscal. Aquí no, aquí tú tienes una persona investigando un homicidio, está en Moca, te lo trasladaron mañana y muchas informaciones que tiene ese agente se la lleva para otro pueblo y viene otro que no sabe nada y te quedaste tú sin muchísima información valiosísima en la investigación. Es así, mire. Cuando hablaba Chesney respecto a que si el Ministerio Público es investigador o no es investigador, y cuando también yo le hablaba a ustedes de la aparente incongruencia que existe el Código cuando habla de que practica u ordena, y lo que dice la Constitución, que dice que dirige de manera funcional, no es que existe contradicción. Esos actos de investigación que luego vamos a establecer que son las herramientas para la demostración de un hecho, ¿verdad? Ese Ministerio Público que baja el hoyo, como yo dije, discúlpeme el término que se vea tan llano, ¿verdad que sí? Para que pueda comprender. Ese Ministerio Público que practica esos tipos de diligencias, a veces no es de confianza con la Policía Nacional, ni con el DICRIM, ni tampoco con las agencias investigativas. Es que hay veces que hay casos, por ejemplo, no solamente, voy a hablar por Moca no solamente tiene un solo homicidio, tiene muchos casos de homicidio y nada más hay un solo investigador del DICRIM. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, la norma me dice a mí, yo como Ministerio Público te ordeno a que usted sea el investigador de ese caso, ¿verdad que sí? Incluso hay hasta sanciones por si hay negligencia de ese investigador. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que ese investigador también no es un pulpo. A veces entramos al juego a la parte fundamental de la investigación, procurando eso, de que no poder tener una respuesta tardía. Y como también escuchar de que también existe deficiencia de investigación, y me duele decir, ¿verdad que sí? Porque no todo es perfecto, como decía Chesney, evolucionamos, ¿verdad que sí? Nada es estático. Y todavía necesitamos evolucionar en cuanto a lo que es la investigación. Por eso ven ustedes que hay un Ministerio Público siempre en una investigación. Y es procurando de eso, de por lo menos tener una respuesta oportuna. Porque como dice ese especialista de la criminalística, Edmond Locke, que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, decirle a una víctima, mire víctima, tenemos problemas, no hemos encontrado pruebas, o no se ha podido demostrar la culpabilidad de alguien, eso duele. O decirle también, como lo estableció Chesney, porque también velamos por los ciudadanos, decirle al ciudadano, aguántese ahí preso porque todavía estamos investigando.
Eso duele, de verdad que sí. Y por eso se debe de manejar de manera conjunta, porque no es decir que el Ministerio Público está por encima de una policía. O sea, no somos superiores. No es hablar de eso. Es que el Ministerio Público es quien está frente a esa mesa organizadora, ¿verdad que sí? De frente, valga la redundancia, dirigiendo, aplicando, observando. No solamente ser observador, ni notario tampoco, porque no es que somos notarios de ese trabajo, no es que ser notario, es que se vele de que ese trabajo asignado se cumpla con los estándares como hemos establecido de investigación, ¿verdad que sí? Ahora, esos estándares, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se dirige? Se dirige a través de actos de investigación, ¿verdad que sí? Esos actos de investigación son las herramientas útiles para la investigación, para demostrar el hecho. Ahí podríamos hablar de lo que es el allanamiento. Por eso ven un Ministerio Público en los allanamientos. Magistrado, nosotros nos gustaría, es un tema muy importante, que usted lo toque de manera muy pausada, porque ahí vamos a tratar un poco también con respecto a la exigencia que muchas veces la gente tiene. No, que los registros de vehículos tiene que tener un fiscal. No, que el registro de personas tiene que tener un fiscal. Entonces yo quiero que usted me diferencie esos temas, donde normativamente, sea a nivel legal, para que un acto cumpla con el debido proceso que usted muy bien enarbola, debe estar un fiscal, y en cuáles actos no, porque es bueno que uno le toque un poco de eso también. También hablando un poco del toque de queda. Si es cierto que lo que el toque de queda, la ley que habla del estado de emergencia, habilita las entradas de los policías sin ningún tipo de orden ni nada, cualquier tipo de vivienda, y a llevarse bocina y de todo. Si eso es legal también, eso es un elemento que nosotros debemos aclararlo. Pero todo eso queremos que usted lo pueda establecer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia estamos hablando de investigación y esos actos que son necesarios para que un proceso salga limpio, para que cuando se acuse a alguien de un hecho y se lleve a la justicia, sea porque verdaderamente hay pruebas que lo impliquen, que lo liguen de manera directa, que haya una relación del hecho, las pruebas con vinculación con esa persona. Pero hay una parte interesante que Chesner dejó sobre la mesa antes de la pausa, y es precisamente esos actos de investigación que requieren de la presencia de un Ministerio Público porque la ley y la Constitución así lo establecen, y otros que no. Y también abordamos una parte que yo sé que el público pues le gustó que Chesner tocara al final, que son los famosos toques de queda y esa irrupción que hacen muchas veces los agentes de la policía en las casas, sobre todo cuando hay ruidos, cuando hay bocina, cuando se entienden que hay reuniones. ¿Qué visos de legalidad tendría esto para que tú nos identifique, verdad, en cuáles sí, en cuáles no puede la policía hacer esas actuaciones? Mire, lo que hay que entender bien claro es que hay actos autónomos de la policía y hay actos que son del Ministerio Público. Pero esos actos que realiza la policía deben estar en comunicación con el Ministerio Público, ¿verdad? Yo le hablaba de esos actos de investigación, como por ejemplo el registro de personas, registro de vehículos, que tú me anunciabas, querido Chesner, de que si es necesario o no es necesario y en cuáles otros lugares no es necesario la presencia del Ministerio Público. Por ejemplo, iniciando por lo que yo establecía respecto al allanamiento, ¿verdad? Los allanamientos deben estar presentes un Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo dice el Ministerio Público, lo dice la ley, la norma procesal penal, ¿verdad? Pero también la norma procesal penal hace una reserva de la intromisión a un domicilio sin la autorización de un juez, sin presencia de un Ministerio Público, ¿verdad que sí? Y eso en los casos, por ejemplo, de flagrancia, en casos cuando un policía va en persecución con una persona y se introduce a una casa distinta a la de él, ellos pueden entrar. ¿Por qué pueden entrar y por qué la norma así lo prevé? Bueno, porque lo que se establece que va a salvaguardar vidas, como también un llamado a una salvedad de una vida, de un socorro, ¿verdad que sí? De un ciudadano, el policía puede entrar en presencia porque lo que se debe de cuidar ahí mismo y sobrepasar es la vida del ciudadano. Ahora bien, hay registro de vehículos, por ejemplo, los registros de vehículos, no es necesario la presencia de un Ministerio Público, no es necesario. Porque la norma lo establece cuando
el Ministerio Público puede estar, y en este caso el policía puede registrar un vehículo. Pero bien. Lo que se supone ahí, que es un elemento importante ahí, fijaos establecer, bien, exacto. Fijaos porque bien. es decir, no puede ser un elemento aleatorio. Exacto. Si debe existir un motivo, y tanto así que el acta que se llena, el registro de vehículos y el registro de personas, que sé que hacia ahí tú ibas, debe existir un motivo. Por eso muchas veces, a veces le llaman malcriado a uno, cuando uno anda en la calle, uno le pregunta, te detienen en tu carro, vamos a catear tu vehículo, y uno le pregunta, pero hay un vehículo robado de estas características, ¿por qué a usted ha querido revisar mi vehículo? Pero puede ser un motivo, Michael o Nino, buscar armas ilegales. Exacto, que yo, por ejemplo, detengo un vehículo simplemente por detenerlo. Es decir, estamos haciendo un pequeño retén, que hay la legalidad o ilegalidad de retén también se puede cuestionar, pero yo, hola, buenas noches, me sale un olor a marihuana. Ya hay un motivo creado ahí sobre la base de la misma situación. Yo creo que, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué? Bueno, porque yo presumo que si aquí huele a marihuana dentro del vehículo, debe existir marihuana. Entonces, esos son los elementos que es bueno uno determinar también, que no es de manera aleatoria, no porque yo soy policía y yo quiero revisar tu carro simplemente. Y que hay una parte, Chesner y Michael, que es importante, eso que tú dejas entrever, y es el anuncio. O sea, como se va a buscar prueba, cada vez que hay una actuación de investigación, la finalidad es buscar prueba, elementos de prueba de un hecho delictivo o de lo que sea, pero no es por capricho. Y todo registro necesita del anuncio del porqué del registro, sea persona, sea vehículo, sea de morada, porque eso es lo que usted dice. O sea, yo vengo aquí a buscar droga, yo vengo aquí a buscar armas, si es un allanamiento. Yo lo voy a registrar porque usted tiene una pistola, presumo que tiene una pistola, lo voy a registrar porque presumo que usted tiene droga. Y con el vehículo exactamente lo mismo, que son actuaciones que deben existir porque la ley lo dice, que hay que advertirle sobre qué es lo que usted va a buscar, qué es lo que usted quiere buscar. Lo encontró, tiene una prueba, no lo encontró, pues discúlpeme, la formalidad es de cortesía, ¿verdad? Y mira, que debemos decir que, por ejemplo, en lugares como España, y yo espero que en algún momento nosotros lleguemos a ese desarrollo, el Tribunal Constitucional Español determinó que para el registro, eso no es vinculante con República Dominicana, pero valga mencionarlo, el registro de vehículos, ahí sí se necesita orden. ¿Por qué? Porque el vehículo se constituye en una extensión de nuestra casa. Si ahí lo ven, así lo ve el Tribunal Constitucional Español, y es lógico. En tu vehículo, en el caso de las mujeres, dejan los pintalabios, dejan los maquillajes, dejan hasta ropas interiores, a veces andan con bultos de viaje. Si en el caso del hombre, dejan los sombreros, la gorra, un sinnúmero de cosas de tu persona, de uso personal, que lo convierte en una extensión del hogar. Ahora, en el caso de la República Dominicana, no es necesario una orden. Si a veces yo veo, Michael y Nino, que muchos ciudadanos se ponen incómodos, pelean con no, que necesito un fiscal. Realmente no es necesaria la presencia del fiscal. Lo que sí debe haber es un anuncio posterior, debe haber un motivo del por qué. Y eso no es que usted malcriado o no es malcriado. Debe usted como autoridad decirle, mire, yo presumo, no que tiene la certeza ni obligado a encontrarle nada, no, él presume que puede haber encontrado un elemento ilícito. Mire, para todos, compañeros, para todo debe haber un motivo. En toda actuación procesal debe haber un motivo. Si no es una arbitrariedad. No, claro, y que también que nadie va a pescar, ¿verdad que sí? Pero ahí no la idea de la organización del investigador, ¿verdad? Pero nos vamos acá respecto a lo que es el registro, ya sea de morada o ya sea de vehículo o de persona, como lo hemos establecido. Miren, siempre va a haber un motivo. Esté presente el Ministerio Público o no esté presente un Ministerio Público. Como pueden ver, en un allanamiento, aparte de uno como servidor público, ¿verdad? Como Ministerio Público, uno se identifica, debe de establecer en qué consiste lo que usted está haciendo y mostrarle lo que usted, la autorización de ese gran trabajo, ¿verdad que sí? Fíjese que aún estando el Ministerio Público, no es que somos dioses y señores, sino es que la norma manda hacer eso. Ahora, ese registro de vehículos, que no es necesario la presencia del Ministerio Público, ¿verdad? Debe de garantizar eso. ¿Por qué? Porque hay que respetar el debido proceso. Y la norma lo establece, 176, como también el arresto, el 276, establece las actuaciones mínimas de los agentes que vayan a actuar en ese acto procesal, ¿verdad que sí? Aparte de usted informar qué usted busca, aparte de eso,
debe hacerlo constar en su acta y debe él también firmar eso, ¿verdad que sí? Y también debe él leerle su derecho, decirle en qué consiste y qué derecho tiene esa persona. O sea, no es decirle, venga, revise, sáquelo, amárrelo, llévelo, tránquelo. Esa no es la parte, ¿entiende? O sea, un ciudadano policía, que de hecho debe ser un ciudadano policía creíble y confiable, debe de actuar de esa forma. ¿Por qué si no actúa de esa forma? Viene lo que usted expresaba ahorita mismo. Viene una madre, una víctima, un proceso, se daña el proceso, viene la decisión de un juez a establecer descargo por insuficiencia probatoria, ¿verdad que sí? O por los elementos no son suficientes. Por legalidad de la prueba. No es que se diga que ese no sea el culpable. Es que le están diciendo a usted, Ministerio Público, que dejó pasar esa actuación de ese policía sin las garantías del debido proceso, evidentemente que no va para ningún lado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la intromisión de ese policía en cuanto a ese lugar privado, como lo hemos establecido, ¿verdad? Lo que les queda, ¿verdad? Que es una parte que queremos que no se nos quede. Eso es ilegal. Por eso ven que el Ministerio Público a diario dice, bueno, lo despachamos. Hay que darle libertad, porque somos entes de debido proceso. Garantes. Sí, Exacto, garantes. Es un elemento que es bueno que tú lo toques, es bueno que lo toquemos nosotros aquí en el programa. De que, por ejemplo, cuando se da la declaración de estado de emergencia, es el Ejecutivo que solicita al Congreso cuáles derechos quiere limitar en la declaratoria de estado de emergencia. Y debemos decir que yo he escuchado muchos comunicadores sin orientación hablando de que la policía puede entrar a las casas sin Ministerio Público, sin orden de juez, llevarse bocina, llevarse gente, llevarse artistas, todo el mundo. Y se llevan hasta la viejita, la pobre doñita que estaba ahí quizás disfrutando de una actividad familiar. O cocinando, sí, o le pagaron para que cocinara. Exactamente, que no tiene nada que ver, quizás está ahí cumpliendo con un servicio. Y debemos nosotros decir que si leen la ley que declara estado de emergencia, el único derecho que se limita es el derecho a la libertad. ¿Por qué? O el derecho al libre tránsito, vamos a decirlo así, el derecho al libre tránsito, una libertad al libre tránsito. ¿Por qué? Porque a usted no le permiten circular de lunes a viernes de 9 a 5 de la mañana. Usted no puede circular libremente, salvo tenga un permiso, una excepción, ¿no? Y los fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana usted no puede tampoco. Entonces el único derecho es el derecho al libre tránsito que se limita. Pero el derecho a la propiedad, que es el derecho que se limita mediante una orden de allanamiento, no está limitada mediante esa ley. Entonces cuando usted se entrometen en su casa, no es negativo, y me gusta lo que decía el magistrado Michael, que usted como fiscal, una persona le pregunte, ¿y la orden? Aunque se la hayan dado por celular, se la pueden dar. Muchas órdenes se dan vía celular, vía WhatsApp. Se envían fotos porque es rápido. Es una situación de que llama un vecino, que hay un musicón, una gente con unos decibeles altísimos, y usted va, solicita al juez ahí mismo, hizo facto, y le muestra. Pero hay que explicarle, porque eso puede conllevar que el proceso, esa simple cosa de que el fiscal, usted pruebe, porque todo el mundo tiene cámara en su casa, casi siempre, ya hoy, y usted tiene cámara con audio, y el fiscal dice, sí, yo le dije a él cuál era el motivo del allanamiento, y cuando viene y entra, ve que el policía amarra a 3 gente, lo mete tú al camión y no hay un motivo. Entonces eso es importante que se le explique a la gente de que realmente no tiene la potestad de meterse a los hogares, aunque haya un fiscal, sin la orden de un juez. Y otro elemento, ya para terminar, que quiero establecer también, es el hecho de que aunque haya incautación de bocina, si no hay un proceso que se le siga a esa persona, que las multas deben ser colocadas por un juez. Nosotros no hemos relajado con eso. Hay pueblos que se está haciendo eso, pero hay pueblos que no. No le conviene al usuario, porque si hay una multa por un juez, hay un acuerdo pleno. Y si hay un acuerdo pleno, es una condena, aunque sea pecuniaria. Pero eso es lo legal. Eso es lo legal. Y una situación que se da con eso, que si usted le incautan su bocina y a usted ni le ponen multa por un juez, ni le conocen medida de coerción, y ordena la incautación por el 188, se supone que la incautación es provisional. Si el proceso no hay un proceso de fondo que mande a que esa bocina sean de alguna manera ordenado que sea en provecho del Estado Dominicano,
porque la incautación es provisional, entonces pudiera que el usuario haga un amparo en contra del Estado por el asunto de limitar de manera desproporcionada lo que es el derecho de propiedad. Bueno, nosotros el tiempo siempre apremia acá. Y más con este tema. Yo creo que porque es muy apasionante. No, y es que la investigación, como dice Vinde, es una actividad evidentemente creativa, nada rutinario. Mire que hoy hablamos hasta de toque de queda. O sea, aquí hay que hablar más cosas de investigación. Realmente vamos a tener que invitar a Michael a un próximo programa porque se nos quedaron muchísimas cosas que él tenía que decirnos a nosotros y a todos ustedes. Y que por la misma intromisión de Chesner y uno, porque es apasionante, quizás le quitamos hasta parte. No, pero es que en 6 años, ven en 6 días. Pero que es parte de investigación lo que hablamos. Señores, es parte. Las buenas noches y la gracias por estar siempre con nosotros aquí a las 7 de la noche en este espacio, ni más ni menos. Les invitamos a que se queden aquí con Dalia Sin Rodeo para que se enteren de lo que pasa en el país y en el mundo. Buenas noches, gracias a Chesner, gracias a Michael Tavera. Buenas noches. Buenas noches. Mil gracias.